Historias romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de los museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida, tanto a los que estáis hoy entre el público en este museo del teatro romano, como a los que estáis fielmente escuchando a través del podcast en el estreno de la que va a ser ya la cuarta temporada del programa, esperando como siempre que paséis un rato divertido mientras repasamos otro pedacito más de la historia de la antigua Roma. Como siempre me gusta recordaros, podéis acudir si queréis como público a las grabaciones de todos los episodios y que os vamos anunciando en las diferentes redes sociales, tanto de Museo Ruta Caesar Augusta como Zaragoza Museos, Historia de Aragón y también en Historias Romanas. Al control de los mandos de sonido y para que todo se escuche fenomenal, contamos con la presencia de Javier Romualdo en este episodio que ya es el número 17 de este programa. Un episodio que vamos a dedicar a lo que podría parecer un tema picantón, pero que al final pocas cosas hay más humanas que la sexualidad. La visión que una cultura como la romana tenía sobre esta, así como de su uso también en el ámbito del poder, la política, las relaciones sociales y mucho más allá. Y es que en esta ocasión vamos a hablar de sexo y poder en la antigua Roma. Como ya sabéis, en todos los programas contamos con una invitada o invitado especialista en cada uno de los temas que tratamos y esta vez tenemos de nuevo a Patricia González Gutiérrez. Patricia es licenciada y doctora en Historia con máster en Ciencias de la Antigüedad, máster en Estudios de Género y autora de numerosos artículos de investigación sobre el tema, habiendo también publicado varias obras como Soror, Mujeres en Roma o Cumnus, Sexo y Poder en Roma con la editorial Despertaferro. Una editorial en la que además es directora de la revista Arqueología e Historia. Así que sin más dilación, te doy la bienvenida de nuevo a Historias Romanas, Patricia. Muchas gracias por traerme otra vez. Otra vez. Os he conseguido engañar una vez más. Nos has engañado, pero bien. Y es que recuerdo que estuviste, este es el episodio 17, tú estuviste en el segundo, o sea, en el segundo de la primera temporada, hablando de ese anterior libro. ¿Tú solo vienes aquí a hablar de tu libro siempre? Sí, de tus yo libros, vengo a hablar de mi libro. En este caso. Y hablaste de Soror, hoy vienes a hablar de sexo y poder en la antigua Roma y bueno, pues encantadísimos de tenerte aquí, además que tú ya lo dijiste en su momento que tenías mucha relación desde pequeñica con Zaragoza. Sí, mi padre estuvo viviendo aquí un tiempo, así que sí, es una ciudad que me gusta, la verdad. Y además hoy llovía, pero no hacía cierzo, así que está bien. No sé a quién habéis sacrificado a los dioses para que no haga ni cierzo, ni diluvie, ni haga frío, o sea... 2 bueyes y una hecho, paloma. Hemos sacrificado 2 bueyes y una paloma. Los niños dan mejor resultado. Los niños. Pues empezamos fuerte ya, ¿no? Bueno, vamos a intentar, pues más o menos en esta aproximadamente una hora, no prometo nada pues de grabación que vamos a tener, intentar tocar el máximo número de puntos posible, porque al final podría parecer algo simple este tema, pero ni muchísimo menos lo es, tiene muchísimas aristas. Y bueno, lo primero de todo, y lo dejas muy claro creo yo en tu libro, el tema de la sexualidad actualmente, y también hace 2000 años, es un tema muy complejo, como decía, con múltiples realidades, con una especie de lo que podríamos decir normalidad, entre comillas, incluso de normas a seguir, pero que luego no todo el mundo seguía, obviamente, ni tenía por qué seguirlas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto para empezar a sentar un poco las bases de lo que vas a explicarnos hoy? Que en realidad la historia de la sexualidad empieza muy tarde porque son de esas cosas como un poco la historia de género, que se dan por supuestos que es algo natural y que no afecta a la historia, pero sí es algo cultural. No es solo instinto, el qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los tabúes, las normas... Eso es algo muy cultural y muy imbricado en las normas en cuanto a poder y comportamientos sociales. Y también nos ayuda a comprender precisamente qué cuestiones son culturales. Y evidentemente tanto las normas varían, es decir, las normas de la sexualidad romana no son las normas actuales, afortunadamente. O sea, lo de, sí, somos romanos, en esto no, por favor. O sea, de hecho, me valen cuestiones de cómo comer, no me valen cuestiones de sexualidad. Y evidentemente luego hay una diferencia entre los grandes moralistas y lo que puede hacer la gente normal. Igual que hoy, si alguien dentro de 2000 años lee obras de moral y luego ve lo que es la cuestión cotidiana, pues no tiene mucho... Con lo cual es complicado de estudiar. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta que la gran mayoría, por no decir todas las fuentes, al menos escritas que nos han llegado de la antigua Roma, por poner un ejemplo, ya que estamos aquí hablando de romanos, son precisamente de las élites, ¿no? De las élites aristocráticas, sí, que tenían su visión, que al final era la visión de un pequeñísimo porcentaje del conjunto de la sociedad romana.
Que además nos han llegado las obras más coñazo. O sea, nos llegan los grandes moralistas de no, claro, porque hay que tener una continencia estupenda. Y luego el manual porno, no. De hecho, mentira, conservamos una parte de uno de los manuales porno, pero solo la primera frase. Y es como, Vaya. ¿por qué, señor? Entonces, claro, no podemos fiarnos por lo que te ponen como ideales de sociedad. Sí nos da una idea de que está bien considerado y que no, que contrasta con lo que luego podemos ver en la epigrafía, que no hay que luego fiarse también tampoco de todo lo que se ve en arqueología o epigrafía, porque también corresponde a otros contextos concretos. Pero son como piezas en el puzzle. Es como siempre se pone el ejemplo de Pompeya, ¿no? Como tenemos ahí una ciudad entera, digamos, fosilizada. Claro, el tema de vas andando por las calles y tienes penes por todas partes. Unos, Claro, como si fueran pajaritos, otros prostíbulos o no prostíbulos. Claro, y aparte Pompeya era una especie de Benidorm sí, o Las sí, Vegas de la totalmente. época. Es Magaluf. Es decir, Pompeya y Bayas tenían fama de ser la ciudad de vacaciones de niños ricos. Entonces, claro, no hemos encontrado romanos estampados por los balcones, pero... Todavía. Pero básicamente es eso, es una ciudad donde iban los chavales a una zona medio de playa, por decirlo así. Entonces hemos sobrevalorado la cantidad de prostíbulos que hay, porque hay muchos que son casas que están pensadas para el recreo. Uh-huh. Y luego también hemos sobrevalorado cuánto aparece, o sea, la sexualidad es evidentemente mucho más visible, pero que haya un pene pintado en una pared no quiere decir que sea una cuestión sexual, se utilizan como amuleto. Y esto nos hace mucha gracia, yo soy la primera que le hace muchísima gracia a los amuletos en forma de pollitas, pero en realidad es algo súper agresivo, porque es una protección contra el mal de ojo. El mal de ojo es algo que se considera femenino. ¿Cómo se considera femenino? Porque, claro, las mujeres son envidiosas por naturaleza y además tienen como una especie de miasma que contamina las cosas. Pues, ¿cuál es la solución para la envidia femenina? Pues un falo. En fin, romanos, lo de que, por favor, cambiemos un poco la mentalidad. Y hay muchas cosas que cambian. También es cierto que aquí también es contradictorio. Evidentemente, para aparecer desnuda en una pintura, tienes que ser o una prostituta o una diosa. En Pompeya vemos muchas mujeres desnudas, pero ninguna es una matrona. O sea, tú no te pintas desnuda en las paredes de casa. Pero sí es cierto que ahí también hay un componente erótico. De hecho, nos cuentan las fuentes que había un cierto turismo sexual con las estatuas más escandalosas de diosas tipo Venus. Entonces, que a ciertos sitios en que no iban por la increíble belleza del mármol, que como nosotros vamos al Louvre, no, he tenido un estendalazo con... No, iban porque, bueno, o sea, daba para porno. Entonces, hay siempre una relación ambigua con todas estas imágenes y, de hecho, eso se acusaba a ciertos emperadores de tener cuadros porno en casa porque en la parte más secreta... A ver, vamos a asumir que por ser rico no tienes que tener buen gusto. Entonces, lo mismo que se le atribuía a Tiberio en Capri de tener cuadros porno, se le atribuía a Augusto en su casa, que según entrabas en las zonas privadas tenías cuadritos porno en la pared. Rollo, hay quien tiene la bailarina de flamenco y hay quien tiene pues cuadros porno en casa. Claro, lo malo es que eso lo sabemos porque Ovidio estaba muy enfadado porque la excusa que había puesto Augusto para desterrarle era que era poco recatado y se lo dice en una carta y dices, igual no es el método para que te perdone el echarle en cara su malo gusto, o sea... Pero es que Augusto era un pájaro, o sea, bueno, en todos los sentidos, pero era en plan, públicamente trataba de ser el ejemplo de la moralidad. Fíjate que hasta las túnicas que llevo, las teje mi esposa, todo bien, hay que ser recatados en la familia, todo el mundo, y luego pues hay algunas fuentes que ya veríamos si es cierto o no, pero nos cuentan que hasta su propia esposa, bueno, su tercera esposa, la más famosa, Livia, en plan, ya te busco yo las amantes porque es que tú además tienes muy mal ojo, al menos te las busco yo. Sí, deja de liarte con la hija del senador, que igual esto va a acabar en acuchillamiento por la espalda. Claro. Y de hecho hay una carta que se conserva que le escribe Antonio diciendo, claro, es que tú me estás acusando aquí de depravado por estar con Cleopatra, pero yo llevo 10 años viviendo con ella como si fuera mi esposa y tú te has tirado a media Roma y tú no te estás enterando, Antonio. No va de con quién te estás acostando esto. Y bueno, vamos a hablar de la construcción de las visiones que se tienen sobre... Vamos a empezar por el cuerpo, digamos, ¿no? Tanto femenino como el masculino, así como de lo que es o no deseable según la percepción de cada cultura, civilización o época. Algo que es subjetivo y muy cambiante, ¿no? Por ejemplo, hoy en día
el ideal de belleza son determinados cuerpos, delgados, musculados o no, según el género, mientras que, por ejemplo, en otras épocas, pues oye, el Michelin era bello. Ahí están, por ejemplo, no es romano, pero los cuadros de Rubens, ¿no? Siglos XVI-XVII, que ahí están las musas con sus Michelinis y tal, y decían, este era nuestro canon de belleza en esa época. Teniendo en cuenta que no todo el mundo sigue la norma, evidentemente, en todas las épocas, ¿cuál era el canon de belleza física, por así decirlo general, para los romanos? Claro, y de hecho ahí, o sea, los romanos, por ejemplo, consideran la belleza y la moralidad están siempre muy unidas. Es decir, los cuerpos no normativos se asocian a moralidades no normativas. Por ejemplo, la gordura se asocia siempre a la pereza, a la debilidad, a la depravación. Pero luego ves que a los romanos no les gusta la gordura y están burlándose de la gordura, pero tú ves las estatuas y no son precisamente el modelo de heroine chic que había hace unos años y que está volviendo, que es mujeres extremadamente delgadas hasta el borde de la desnutrición, que también es una cosa de si te controlas, el control de la comida es un control moral, pero eso se utiliza para controlar los cuerpos. Es decir, si a las mujeres les impones un canon de belleza que no es alcanzable, van a estar distraídas en alcanzar ese canon, van a gastar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha salud mental en alcanzar un canon que no es, y las tienes distraídas de otras cosas. Y lo mismo con los hombres. El canon de belleza es muy moral. Que luego, evidentemente, en el día a día hay gente que te parece más guapa y menos guapa, pues está. Pero cuando en las fuentes se habla de los cuerpos, se habla de los cuerpos en un tono moral. El si llevas barba o no llevas barba depende si en la época se asocia a lo bárbaro o no, o si te depilas o no. Las mujeres se depilaban enteras en Roma, que lleva muchísimo tiempo, pero luego, por ejemplo, César también, y como es un hombre no les parece igual de bien que se depile o que no. Igual que, por ejemplo, se echa mucho en cara, las mujeres en un momento dado en Roma decidieron que ejercitarse pues era divertido, jugar a la pelota, hacer ejercicio, lo cual las asimila a las gladiadoras, que también había gladiadoras, pero es otra historia, y eso se reprocha mucho y sigue pasando. Es decir, la mujer que en vez de hacer, yo qué sé, aeróbic, hace musculación y tiene unos brazacos de desmontarte de un golpe, no se ve como algo femenino. Y dices, ¿cómo va a ser un músculo femenino o masculino? Pero es un ideal moral de belleza. Entonces hay que tener mucho cuidado con las descripciones que se dan de la belleza y la fealdad, porque suelen contener un juicio moral, no un juicio... Y al final no... Esto es un poco... Yo siempre pongo el ejemplo de la típica revista femenina que te ponía... Quiérete a ti misma, baja 10 kilos, hazte un pastel de chocolate, y dices... Como luego todo a la vez. No me está cuadrando. Y que realmente, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentó que las mujeres volvieran al hogar, parte fue con estas medidas totalmente incompatibles que se daban en las revistas dedicadas a las mujeres. Las revistas de mujeres son un poco el enemigo. Y ya lo eran en la época. Sí. Luego los romanos, por ejemplo, criticaban algo tan natural como la vejez. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a un bilbilitano, ya sabemos, de Calatayud actual, como Marcial, que de hecho pues se reía sobre todo en el caso de las mujeres, además. Puñetera víbora, además. Es que Marcial era un pajarito también. Sí. Cuando lees a los autores satíricos dices, ¿pero qué sociedad es esta? O sea, es terrible. O sea, además, sobre todo de las viejas borrachas, porque claro, para los romanos envejecer con dignidad era que no parecieras... De hecho, si veis los retratos de Livia, la Livia vieja es exactamente igual que la Livia joven. O sea, tenías que estar ahí como... recogerte así la piel con una gomita... ¿Morderte los carrillos? Claro, estar súper... ser como súper digno. Es como... que al final... O sea, tengo achaques yo, que tengo 40 años, pues con 80 más, eso no se veía bien. ¿Por qué? Porque es el síntoma de debilidad. Sí. Y en las mujeres... La típica señora que ya estaba viuda, tenía 60 años, que dice, ¿qué me vas a contar a mí? Paso de todo. Se le achacaban todos los males morales. Entonces eran señoras que daban miedo, porque las señoras que hacen lo que quieren dan mucho miedo, que de ahí también viene el estereotipo de la bruja vieja, tal, no sé qué. Con la verruguica en la nariz y todo. Claro, es como esta señora que se la sudan las normas sociales y que va murmurando, ahí te caiga un rayo. Pues al señor le cae un rayo y la tienes liada. A una amiga le pasó y tuvo mucha conciencia moral, o sea... Se pasó un año diciendo su profesor de autoescuela en uno de los exámenes para que la suspendieran, le había tocado el volante. Entonces se pasó como medio año diciendo, ahí le parta un rayo cada vez que se hablaba de coches. Y al señor le cayó un rayo y se murió. Claro.
Esto lo hace mi amiga y nos reímos todos. Esto lo hace una señora en época romana y, hombre, ya luego dices, por si acaso, no me voy a meter con ella. Entonces, la vejez es un tema muy complejo, la vejez y la infancia. Los niños también dan como un poco de miedo, porque son como adultos que todavía no son y se mueven raro y hacen cosas raras, entonces a los romanos les parecen como algo muy extraño. Entonces, los romanos son mini adultos raros. Da miedo. O sea, las niñas, como la niña se asocia siempre como al mundo salvaje, que dices, tú tienes el campo fértil, pero la niña es como el bosque que tienes al lado, que puede ser o un paseo muy bonito o que te aparezca un lobo y te coma. Puede pasar absolutamente de todo, ¿no? Y además ahí comentábamos un poquito el tema, bueno, pues esto de la vejez, pero también el tema de, en el caso de las mujeres, que a la vez se esperaba que, especialmente una buena matrona romana, una mujer de buena familia, como se suele decir, que se mostrara públicamente cuando tenía que hacerlo, pues sí, digamos, un ponte guapa, pero que a la vez no se note que se te has puesto, o sea, demasiado, no sé, maquillaje, porque eso también es malo, o sea, a la vez, o sea, ponte guapa pero sin que se note. Sí. Sonríe, pero no demasiado. Cosas así, o sea, muy... La falda nunca tiene el largo adecuado. Por ejemplo. Sí, además, o sea, aparte de lo de que los romanos inventan lo de que el maquillaje es una estafa, porque luego te levantas a la mañana siguiente y a ver qué te encuentras. Claro, o sea, siempre tenemos en la imagen, el imaginario colectivo, son las series y las pelis de romanas, que vemos romanas con escotazo y... No, las romanas salían a la calle con burka, básicamente. Es decir, salen veladas, que no es un velo que cubra la cara, pero sí que es cierto que cuando se muestran ante alguien se tapan la cara. Y hay chistes del típico de, se le ha visto un tobillo. Y si no ibas así y te pasaba algo en la calle, era culpa tuya. Es decir, las normas contra la violación y el acoso callejero, si tú no ibas adecuadamente vestida y con la adecuada compañía y la adecuada protección, bueno, es que si la han tomado por una prostituta, pues normal que la agredan, no pasa nada. Entonces, claro, la sociedad romana en realidad es mucho más pudorosa de lo que pensamos. Justo lo de Pompeya, vemos las imágenes y siempre pensamos, tenemos creada la imagen romana como una especie de pornotopía. Una vez me dijeron, pero yo quiero creer, así que no me gusta lo que dices. Bla, 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 bla. Y es como, bueno, que a ver, que en nuestra cabeza puede ser lo que quiera. Pero la realidad es que la sociedad romana es bastante estricta con el tema de la castidad y sobre todo con las mujeres. Entonces... Y te podía costar caro, que es que al final no te mataban por adúltera, pero era una acusación que te podía dejar sin derechos, exiliada, sin dote, sin dinero. Apartada socialmente, digamos, casi podríamos decir. Entonces, eso, no queremos ser romanos. Luego el tema del pelo, que todavía, especialmente los hombres, pero también las mujeres lo seguimos teniendo hoy en día. Ay, me estoy quedando calvo, ¿no? A veces se lleva un poco pobre mal. César. Pues tenemos, por ejemplo, en el caso de los hombres, a Cayo Julio César, que siempre hace mucha gracia, que había lo de la famosa corona, que está asociada al poder, después a los emperadores y tal. Era una condecoración militar que se había ganado en su juventud y que luego empieza a llevar a discreción, ¿para qué? Para sujetarse a la cortinilla. Eran en los días de Cierzo. O de Tramontana o lo que fuera, ¿no? Porque al final... le pasa porque para los hombres, en el caso de los hombres, el pelo era como signo de virilidad, de juventud también, y si te quedas calvo, de hecho no veremos casi esculturas o no las veremos de hombres calvos. No, cuesta mucho y eso, y César, es que era Nasagasti, o sea, estaba muy, muy preocupado por su aspecto físico y lo de la calvicie lo llevaba muy especialmente mal. Pues luego me ha caído muchísimo hate siempre por decirlo y dices, pues si es la parte de César que me da ternura, lo que me molesta es el genocidio en las Galias. De la parte de hacerte la cortinilla y ponerte la corona me parece tierno. Y en el caso de las mujeres también les pasaba que perdían el pelo precisamente por los arreglos que se hacían en plan... Bueno, cuéntanoslo un poquito, ¿cómo era? Pero existían las pelucas. Claro, al final de tanta... Nos pasa a nosotros también, es decir, cuando te has teñido 200.000 veces las tenazas, el no sé qué, el rizo, tal... Y aunque las mujeres tienden a quedarse menos calvas, al final pues, se te cae el pelo. Literalmente es que se quemaban el pelo para hacerse los rizos con unos tubos de hierro, de metal. Bueno, lo seguimos haciendo, es decir, al final ahora la tecnología ha evolucionado un poco, pero sigue siendo aplicar calor. Y existían pelucas, y son además, es muy guay porque tenemos que imaginarnos una Roma con pelucas de colorinchis. Porque teñían el pelo, le gustaban mucho las pelucas rubias. Hay mucho chiste de... Creo que sale también en Yo Claudio lo de... No sé quién dice que jura que el pelo es suyo. Y dice, claro que es suyo si lo ha comprado. Entonces... Qué malos que eran, ¿eh? Ya, es que... Vamos a ser malos también. Vamos a ser malos también con el tema del tamaño. El tema de los hombres. ¿Importa o no importa el tamaño? Pero importaba Roma. Al revés. Al revés, ¿verdad?
Claro, es decir, tanto en Grecia como en Roma el ideal estético es la moderación, luego influyen mucho las prácticas homoeróticas, el ideal de pene es un pene pequeño tirando a minúsculo. Lo vemos en las esculturas. Claro, las esculturas con penes grandes son satíricas, o sea, la forma básica de representar a los sátiros, a los esclavos, a la gente racializada es con penes grandes, era algo como terrible. Grotesco. Sí. Sí, animalizado, o sea, en realidad, o sea, esos tamaños siguen siendo un poco grotescos hoy, pero claro, el canon varía muchísimo porque al final el placer que obtenían los hombres iba por otro lado, con lo cual no... Y es el canon de la moderación, de que todo en el cuerpo debe ser moderado, entonces un pene grande pues no es bonito. Bueno, luego podríamos discutir si los penes son bonitos en general o no, pero... Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Los que tienen alitas y cara son muy graciosos. Los tintinábulos, lo de que hemos dicho de los amuletos, hay muchas campanillas para la puerta que son pues un caballo fálico con... Y luego en la cerámica erótica de banquete también hay mucho... Entonces hay falos patitos y salen las prostitutas jugando con patitos que son es muy gracioso, buscadlo. O sea, buscad cerámica erótica griega. Es que además hay muchos, por ejemplo, el Museo Arqueológico de Nápoles, lo mencionas en el libro, en el gabinete secreto, entras a una sala y son todos falos de todo tipo, o sea, absolutamente además, para todos. O sea. Es algo, claro, ahí el choque de la normatividad. En el siglo XVIII y XIX chocaba muchísimo. Entonces dijeron, pero no podemos destruirlo porque esto es algo histórico. Pues lo metemos todo en una sala y le echamos la llave. Que se ha mantenido el gabinete secreto de Nápoles como broma, aunque todavía sale, bueno, los menores de 18 entren bajo responsabilidad de un adulto, pero el gabinete secreto hubo en todos los museos. O sea, en el British duró hasta hace unos cuantos años. Y las primeras personas que tuvieron que estudiar estas piezas o que les interesó este tema tenían que publicar con seudónimo. Porque, claro, señor muy estirado del 19, del 18 bis, vamos a cancelar el siglo XIX, ¿vale? O sea, todo lo malo de la historia de la humanidad se atribuye a la Edad Media, pero no viene del 19. Pero claro, el señor todo majérrimo, estupendo, con su traje, siendo el señor victoriano perfecto, y de repente te saca un libro sobre las 200 cerámicas eróticas de Nápoles, digamos que al primero que se le ocurrió le cayó tal bronca encima que desde entonces publicaban con seudónimo. Y las primeras obras sobre sexualidad salen siempre con seudónimo. Cuando algo que es más cotidiano en la vida del ser humano que el tema de la sexualidad, al final, que también afecta a la vida de todos y de la propia historia. La historia no son solo batallitas, reinados, conjuras, etcétera, sino que también es parte, igual que la gastronomía o cualquier aspecto de la vida, ¿no? Claro, y la sexualidad luego forma parte también de las batallitas, las conjuras, etcétera, etcétera. Es decir, aquí en Aragón, me salgo del tema, pero Alfonso el Batallador, que se habla un poquito de no se sabe si pues, era homosexual, si era simplemente un misógino y tal, eso también afecta, por ejemplo, la descendencia y la que se lía después con su testamento, bueno, que me voy por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero que al final eso también afecta. Y vamos ahora a hablar de otro tema también, el tema de la mentalidad, precisamente la mentalidad romana, y cuando hablamos de esos romanos hablamos de los hombres, especialmente de las élites, como decíamos al principio, que dice que la perfección natural es el cuerpo del hombre y que el de la mujer es un cuerpo a medio cocer, a medias, está... que es imperfecto, ¿no? ¿Qué supone esto para los roles de género en la sociedad romana? A ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, lo social antecede normalmente a cómo clasificamos lo natural. Es decir, cuando el racismo precede al concepto de raza. Cuando se piensa de otro modo, por ejemplo, hoy se dice no, las razas no existen, no hay la suficiente variabilidad genética como para tenerlo. Con esto igual, es decir, los romanos eran muy binarios, pero en un binario muy extraño. Es como, no, el cuerpo es uno, que es el del hombre. Lo que pasa es que lo de medio cocer es literal. Lo de te falta un hervor, para los romanos era total, porque era como si la mujer no consigue, no es un horno lo suficientemente potente y no ha conseguido cocer adecuadamente, pues te sale una cosa ahí como... Pues la cerámica cuando se te estropea en el horno y te sale un poco deforme, pues las mujeres son como la versión deforme. Por eso los genitales se nos meten para adentro, por eso tenemos la menstruación y por eso somos tontas de bote y no nos pueden dejar gobernar. Claro, lo de no dejarnos gobernar precedía a lo de somos tontas del bote. Entonces las mujeres débil, ¿para qué la vas a dejar si ya está? Pues no es... Es una forma de justificar el orden social, ¿no? Y luego está la segunda parte, que es, claro, como la menstruación es un residuo, porque las mujeres, como no tienen el calor suficiente, no logran cocer todos los residuos y una vez al mes tienen que expulsarlo. Entonces, eso es muy venenoso. Y a ellas se les empezó a ir la olla.
Entonces la menstruación era venenosa para todo. Nivel, si miras a las abejas se mueren, si pasas cerca de un campo se agosta, no las riegues yeguas... las plantas mientras está... Porque Claro, se ha mueren. durado hasta hoy, sí, claro, porque tú miras una planta así muy fijamente cuando tiene la menstruación y se pocha. Te miras en un espejo y se pocha. Te acercas a las armas del marido, se pochan. Por eso las mujeres no pueden ir al ejército, si es que vas a pochar todas las armas. Vamos a llegar a la batalla, la señora ha tenido la regla y van a estar todas desafiladas. Claro, eso ha justificado muchas exclusiones, porque al final tienes una cierta segregación, se convierte en un tabú. Hasta hace 2 días el liquidito de los anuncios era azul. Seguimos pasando compresas como si fueran droga, porque es algo de lo que no se puede hablar. Y todo esto viene de Roma. O sea, a un artista que se llama Rupi Kaur, que en Instagram subió un proyecto que era yo con la menstruación y había una foto en que salía ella con una mancha de sangre, pues se la tiraron por violencia. Y es como, tío, que acabo de ver 14 peleas de perros que me estás diciendo que una mancha de sangre es violencia. Claro, se montó un follón. Instagram dijo, no, es que el algoritmo ha sido el algoritmo solo. Y claro, esto justifica que la mujer no acceda, que de hecho se quedó como tan inserto en el imaginario colectivo que cuando las feministas pidieron, bueno, dejadnos acceder a la educación, si soy una lerda y no consigo hacer nada, pues ya está, pero no... Y Stuart Mill dijo, dejadlas que lo intenten, no sé, o sea, si no llega ya se verá y se irá. Y dije, qué tonterías dices. Y eso ha sido una de las razones de la exclusión de la política. O sea, las mujeres en Roma tenían acceso a la educación, pero no a un espacio público como tal, con lo cual... Que luego esto ya lo hablamos en su momento en ese segundo episodio de tema de que sí que había mujeres que al final, de una manera evidentemente no totalmente pública, aunque todo el mundo lo sabía, tenían poder, verdadero poder. Ahí está una vez más el ejemplo de Livia o Fulvia, etcétera, que luego las fuentes las ponían a poner a cara de un burro precisamente porque una mujer con poder, ¿qué es esto? O sea, una buena mujer, una buena matrona romana tiene que estar en casita tejiendo la lana y cuidando a los hijos y ya está. Y ya está, que luego pues eso, las matronas, porque si tienes panoja te la suda que te digan que te quedes en casa. Pero claro, si ganas te tratan un poco mejor, y aún así a Livia no la han tratado nada bien. Si pierdes, pues eres Fulvia, que o te aburran de la historia o te llaman de todo. Sí. Cada Fulvia que no le podían acusar, Fulvia era la matrona perfecta. Aparte que era una señora que le escupían y se embarazaba. O sea, Fulvia tuvo 3 maridos y parió como una ternera. O sea, esa señora sobrevivió como a 8 partos. O sea, debía tener unas caderas así de parir bien. Y nunca le puso los cuernos al marido, o sea, físicamente no podían, pues la acusan de marimacho, de avara, de algo siempre encuentran. Sí. Y realmente si hubiera ganado la guerra Antonio, Fulvia sería Livia, y Livia sería... Bueno, sería al revés. La camiseta, mira mamá, sin manos, con Cicerón. Le corta las manos a Cicerón. Le cortaron, y la lengua. Sí. Hablamos también un poquito de ese tema de los orígenes de Roma como una sociedad, bueno, agrícola, bueno, en general como todas, ¿no? O la mayoría, que hacen símiles con la agricultura, con el aparato reproductor, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Por ejemplo... Sí, además símiles muy agresivos, de nuevo, porque el hombre es el arado, que eso que domestica el campo, porque las mujeres son como el suelo, como la tierra. No solo es que puedas pisarla, sino que es muy fértil y te da grano si la mantienes domadica. Si no, si se te empieza a llenar de hierbajos, pues a lo mejor te salen plantas venenosas o rinocerontes lanudos que te comen la cabeza. Pues... La mujer es eso, y entonces siempre se compara el pene con eso, con el arado, con tal, y con armas, con la espada, con la lanza, y al final es una amenaza, es decir, que tu pene sea... Y de hecho las violaciones van de poder y no de deseo, es utilizar la sexualidad como un arma. Lo que pasa es que cuando lo utilizas contra tu mujer, pues... nos resulta un poco más difícil de asimilar, pero al final es eso, esas metáforas en que la mujer es algo pasivo que arar y el hombre es algo activo que agrede, es muy significativo. Sí. Luego hablaremos un poquito más, lo desarrollaremos más, pero claro, es que ahora se me ha venido a la cabeza de que antes has mencionado a Cicerón por tu camiseta, y es que por lo que nos ha llegado en las fuentes, en ciertas ocasiones... no hemos cambiado tanto los seres humanos. Hay cosas que afortunadamente sí, otras que no. Pero incluso en las banalidades, porque los romanos también hacían chistes o se reían con los típicos ¡ay, ha dicho culo! Y ahí vemos, por ejemplo, a Cicerón, que el pobre se queja en algunas cartas diciendo cosas así, ¿no? Vale, a Cicerón, claro, cuando lees los discursos te piensas, oh, el gran orador súper digno, lo da un pardillo. Y en las cartas se está quejando y tiene alguna muy... Es que como se ríen de mí en el Senado. Dice, porque claro, digo cumnos y suena cunos y se ríen
ríen de mí. Y yo tardo un rato en darme cuenta. Dice, no me acuerdo, algo que sonaba, es como... Aquella sonaba como lándica, que es clítoris. Y de nuevo, jaja, todo el mundo. Me imagino el Senado ahí, todos que nos y imaginamos... hicieron un pardillo que no aprendía. O sea, seguía diciendo lo mismo y se seguían riendo de él. Y entonces era como, es que... ¿Por qué se ríen de mí? ¿Por qué se ríen de mí? Y luego pasaba también con cosas... Es decir, nosotros nos imaginamos el Senado, el Areópago en Atenas, todo esto como algo súper serio y era una panda de mangarranes del Capón. En el Contratimarco, que es un discurso... judicial ateniense, que lo que hace es acusar. O sea, en Atenas la forma normal de introducirte en sociedad era tener un amante mayor. Pero claro, la línea entre la prostitución y el amante que te daba regalos es muy fina. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues contra Timarco dijeron, no, es que en realidad se prostituía y si se prostituía pierde los derechos cívicos, luego no tiene derecho a... Pero por lo visto el tal Timarco, o sea, debió poner bastante fácil la acusación porque el señor estaba más salido que el pico una mesa. Que por lo visto le llamaban el cisternas. ¿Por qué? Porque tenía una gran capacidad de acumular líquidos. Entonces, claro, lo que dice es que había un serio problema porque cada vez que en la asamblea hablaban de cuestiones de obras públicas, a alguien se le ocurría sacar el tema de venga, no os riáis esta vez, pero tenemos que hablar del acueducto. ¡Jo, jo, 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 jo! O sea, imaginaos la situación de repente, en España, todos los diputados riéndose de que están hablando del A42 porque alguien le... O sea, aquello era terrible. Entonces, estas bromas cotidianas están continuamente en el... Porque si hay algo que sí que es universal, o sea, no hay casi ninguna norma que sea universal, salvo que los humanos somos idiotas. Entonces, estas cosas nos hacen mucha gracia y les hacían mucha gracia a los señores senadores que el concepto de seriedad lo tenían, pues... Sí. El listón... Tú pones el listón algo y todo lo que pase por debajo, o sea... Tal cual. Claro, es que al final Hollywood nos ha mal acostumbrado a esos mensajes ahí súper, vamos, esos discursos súper épicos. Pero y el propio Cicerón, que es que claro, o sea, se describía... Cicerón era un pesado. Las Filípicas, que son contra Marco Antonio, tú las lees y dices, ¡buah, qué baño le dio! Y luego Marco Antonio no se había ni molestado en ir. Entonces todas las cuestiones de... Y entonces se avergonzó, se lo inventaba el señor. O sea... Ya está el señor dando su discurso de cuando salvó la República de Catilina, que luego... O sea ya está... Cicerón un pardillo. Una pregunta clave en algo como la sexualidad en la antigua Roma sería que los romanos tenían o no un concepto de las relaciones homosexuales. Vale, aquí hay una pregunta es un tema. Sí. Siempre decimos, a ver, en Roma la sexualidad no va de género, va de poder. Es decir, la norma básica es el señor poderoso tiene que ser activo, lo que esté por debajo pues da igual. Es decir... hombre, mujer, gallina o cabra, lo que sea. Decimos, no es exactamente homosexualidad porque no hay un concepto de orientación sexual, ya. Nadie se presenta Pero lo diciendo... que me molesta a mí es que hemos tenido que inventar un término, que es el homoerotismo, para definir las prácticas, pero no la orientación, pero nadie le molesta cuando se dice heterosexualidad. O sea, no, las relaciones heterosexuales, ¡ay, no te molesta! Solo en lo otro. Entonces, al final, si queréis usar homosexualidad para Roma, pues nadie se duda con heterosexualidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es una cuestión de jerarquía. Cuando se habla de la crítica a las prácticas homosexuales en Grecia o en Roma, nunca es hacia las prácticas en sí, sino hacia la pasividad. O sea, el pasivo sí es mal considerado, pero ¿por qué? Porque sea por la práctica en sí, no, porque la pasividad se asocia a lo femenino. Entonces, lo peor que puede ser un romano es una romana. Luego, si yo me comporto como una mujer, estoy degradando mi virtud, mi virilidad, Entonces, eso es realmente lo malo. Aquí volvemos a Cayo Julio César, precisamente. Es un personaje que conocemos todos, conquistador de la Galia, etcétera, etcétera. Y al final, dentro del Senado se utilizaba eso también porque en su juventud, cuando está por Anatolia, por la actual Turquía, el reino de Bitinia, va con el rey, consigue ciertas cosas y le acusan de... ¿Qué hiciste para que te tratara muy bien el rey de Bitinia? De hecho, le llegan a decir la reina de Bitinia a Julio César, ¿no? Sí, y la acusación se hace en general con todo. Es decir, a Marco Antonio le dicen lo mismo con Clodio, es una acusación normal. Pero digamos que como César en su apariencia, o sea, tenía muchísima pluma. O sea, llevaba la túnica muy suelta, se depilaba mucho, pues no ayudaba a ese concepto de... Lo que pasa es que ahí vemos cómo esas críticas... duran hasta que el señor te gana la guerra y te dice, venga, ríete ahora, vamos a ver qué hacemos.
ahí ya de repente se te pasan las risas de golpe y no te ríes. Ríete del dictador. Claro, claro. Pero vamos, que la crítica era más a su actitud pasiva A su como actitud hombre, pasiva no y a porque tener- hiciera tal o tal, sino Claro, y a porque tener él se plumaza, es acusaban decir, aunque no hubiera sido pasivo en sus relaciones, porque además se dice que se le cantaba que era la mujer de, o sea, que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Es decir, no era el marido de todos los maridos. Se le acusó que incluso cuando ya era César, lo de la pasividad le parecía correcto. Pero claro, es decir, por muy ancha que lleves la túnica y por mucha pluma que tengas, cuando puedes mandar a ejecutar a alguien... Ya. Hasta que lo jubilaron en las idus de marzo. Sí. Ahí ya, pues... Al final, un puñal entre pecho y espalda iguala mucho las tornas. No, hay... Y veintitantas aún más. Sí, se te pasan las cosas de vivo, así en genérico. Luego también está lo que denominas las mujeres sáficas, es decir, como masculinizadas, ¿no? También Sí. esa crítica que se hace a esa mujer, que una mujer tiene que ser femenina y ya está. Lo que pasa es que ahí les petaba muchísimo la cabeza. Porque claro, esto, lo que hemos dicho, se naturaliza. Entonces, el hombre puede degradarse hacia la feminidad. Pero lo de dos mujeres... No, los romanos era como el meme este de las matemáticas que decían... Porque para los romanos sexualidad es penetración. Tiene que haber algo que penetre algo, sea sexo oral o... Y decían... Entonces, hay fuentes que nos hablan de que, bueno, pues entonces tendrá un clítoris muy grande y entonces penetrará con él. Y tú dices, no funciona así. Pero algo tuvieron que oír porque las llamaban tribades. O sea, sáfico es una cuestión moderna, lo de que asociamos... Lésbico en la antigüedad se refiere al sexo oral, porque se decía que las mujeres lesbianas eran muy buenas chupándola. Lo de sáfico es algo muy moderno. Era tribades en la palabra, que es frotadoras. Lo que pasa es que tribades no existe en el griego. Es un neologismo de los romanos que utilizaron el griego para que sonara más bonito. Porque, de hecho, por ejemplo, cuando Tertuliano quiere que suene bruto, lo hace en latín y dice frictris, frotadoras como tal. Los romanos dijeron, bueno, vamos a decir una brutalidad, pero la vamos a decir en griego, que siempre suena como más guay. Sí. Entonces, es un neologismo en griego que inventan, porque lo de usar el griego para los neologismos, pues los romanos ya lo habían inventado y lo hicieron por eso. Pero sí sabemos, y sabemos que más allá de lo que nos cuentan, claro, los romanos se escandalizan. Hubo uno que dijo, ¡ah! Es que claro, yo pensé que tú eras la más casta del mundo porque nunca había hombres en tu casa y solo iban mujeres. Y resulta que te las estabas tirando. Y claro, has inventado el adulterio sin hombre. Y es como, lo vas pillando. Sabemos que hay parejas. O sea, de hecho tenemos, claro, nuestros prejuicios actualmente. Hay una lápida muy bonita en el British. No sé si está en exposición, pero en el catálogo se puede ver. Son dos mujeres, las dos son libertas y aparecen en un gesto matrimonial. El gesto matrimonial típico era agarrarse las manos derechas. O sea, aparecen las dos, pues diciendo eso, que viven juntas y que mueren juntas, agarradas con las manos derechas y tal. Típico que si es un hombre y una mujer, no habría dudas dudas. que es un matrimonio. Y todavía el British dice, bueno, a lo mejor eran muy buenas amigas o primas. Dice, bueno, a lo mejor eran pareja. Y tú, sí se empotraban, señor del British. O sea... Entonces eso de es mi amiga sigue en Roma, es como, ¿no? Estas dos que van a ser pareja. Son súper buenas amigas y las dos son súper castas porque viven juntas y no hay ningún hombre Claro. nunca. Pero la cuestión es esa, lo que lo has comentado, esa misma escena, ese mismo gesto, pero cuando es un hombre y una mujer representadas, ningún tipo de duda, es un matrimonio con su estela funeraria, qué bonito, que se han representado después de la muerte y tal, como que... Claro, o sea, hay Otra muchas cuestión. cosas que no hemos querido ver. De repente empiezas a mirar y te encuentras bastantes estelas con dos mujeres que no tienen relación familiar, enterradas juntas, con gestos típicos. Y dices... Que no haya matrimonio entre mujeres o entre hombres no quiere decir que no hubiera parejas estables exactamente igual que en el presente. Es decir, hay cosas que no hemos querido ver y no las hemos querido ver. Y luego, por dejar sobre todo claro el tema de la jerarquización social, lo importante que era incluso en la sexualidad, el tema de, pues oye, en el caso de una relación entre dos hombres, lo importante es que era la parte pasiva, digamos, fuera, pues que no fuera alguien que fuera un ciudadano, ¿no? Alguien de bien, sino que fuera un esclavo, un liberto, alguien de rango inferior a la persona activa. Porque si fuera al revés, ahí es cuando se pierde pues la dignitas, etcétera, todo. E incluso con los ciudadanos hay una excepción que es cuando tú liberas a un esclavo, el esclavo lo liberas pero te sigue debiendo como trabajos por la liberación. Claro, al esclavo que tú has usado sexualmente, los trabajos que te debe son sexuales. Entonces hay como una gran polémica sobre si le puedes seguir exigiendo ya a un hombre libre
Lo mismo que lo hacías cuando era esclavo y daba igual, porque era Claro, un objeto. o sea, como con las mujeres está claro que si le liberas a una mujer para casarla, pues no puedes pedirle al marido que te ceda a la mujer 2 veces al mes. Pero con los hombres queda ahí, como no vas a tener hijos, pues igual hay una diversión mensual, me la debes. Y es una polémica. Y es una polémica porque ya es un hombre libre, pero echa la ley, echa la trampa. O sea. Claro. ¿Y aquí qué relación tenían el sexo y el poder en Roma en las relaciones entre personas? O sea, ya estamos hablando de sexo y poder, ¿no? El tema de, pues los hombres tenían directamente derecho al sexo si querían y ya está. ¿Qué papel podía tener la mujer? Hablar de tema de esos ejemplos que tenían los romanos, al menos las élites de las Lucrecias, las Virginias. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Claro, en Roma no existe el concepto de consentimiento. Existe el concepto de derecho. ¿Yo tengo derecho a tener sexo con esta persona? Sí, pues puedo. ¿Qué opina la otra persona? Me la suda. Con lo cual, por ejemplo, el marido tiene derecho a violar a la mujer cuando quiera. O a sus esclavas. No tiene derecho sobre la mujer de otro porque el derecho lo tiene el marido de esa otra persona. De hecho, es algo que queda mucho en la legislación y, por ejemplo, en la legislación española quedó hasta 1978. Que es adulterio en una mujer es todo sexo extramatrimonial, porque la mujer no tiene derecho a tener sexo fuera del matrimonio, pero en los hombres solo el sexo con una mujer casada o casadera. El hombre sí tiene derecho a... Lo cual dices, ya es bastante terrible y es más terrible todavía cómo normalizamos esa violencia sexual en las series, películas, etcétera, etcétera, de los esclavos. O sea, son cosas como que se dan por supuestas. Hay una excepción, es decir, si se pasaba mucho el tema del derecho, ya sí que el Estado intervenía, pero por la desmesura, no por la falta de derecho. O sea, por ejemplo, hay el señor romano que inventó la habitación de espejos para follar. Bueno, a ver, es que le trajeron los típicos espejos cóncavos y convexos y dijo, oh, parece mi brazo. ¡Oh! Entonces se compró uno muy grande. Pero decían las fuentes que cuando tenían los morros hincados en las ingles de su amante, pues no veía. Dijo, pues me forro la habitación. Dijo, yo, ya que me he gastado una millonada en forrar la habitación de espejos, pues voy a montar las orgías del copón bendito. Entonces se iba buscando ahí por... Dice que los esclavos acaban hartos y le degüellan delante de sus espejos. Eso suponía la muerte de los esclavos, de todos los esclavos de la todos casa, los, además. Si un esclavo mataba a su dueño, todos los esclavos de la casa, desde el más pequeño hasta los ejecutaban. Niños salvo esta incluidos. vez que dijo Augusto, vamos a correr un tupido velo. Esto no ha pasado. Y ya está. Pues eso, es algo que de nuevo hablamos, esto nos influye. Es decir, la legislación ha mantenido la cuestión del débito conyugal hasta hace muy poco. En Dinamarca no existía la violación en el matrimonio hasta los años 90. Era como, no, hombre, si tú tienes el deber de dar sexo a tu marido, pues que tu marido lo coja sin preguntar no es delito. Como mucho, si te ha pegado, es un delito de agresión, pero ya. Y luego además nos hace ver una Roma mucho más chunga, que es, tengamos en cuenta que la edad de matrimonio en las mujeres en la edad de matrimonio legal son los 12 años. Muchas se casaban a los 12 años, sobre todo en la élite. Y las canciones que se cantaban en la noche de bodas, muchas nos hablan de la niña aterrorizada diciendo, no, déjame un par de noches más para que me haga la idea. Y estoy diciendo, que quita, que seguro que te gusta. La esclavitud sexual empezaba en niños de 6, 7, 8 años, que de repente todas esas canciones que dicen, no, el niño súper delicado, y de repente dices, ¿por qué están metiendo tantas cuestiones de belleza en un niño pequeño que te está echando los brazos? Y de repente las empiezas a ver de otra forma, sí. No queremos ser románticos, no. Lo que has dicho al principio, menos mal que en ese sentido pues se ha cambiado muchísimo. Sí, lo de la prostitución infantil no... La pederastia directamente, que es algo que... Pero bueno, no existía ese concepto con esclavos, con tal... No. Luego también, evidentemente, pues incluso como hoy en día, también se utilizaban los escándalos sexuales como arma política. Lo hemos comentado antes con el caso de César. Cicerón le gustaba mucho acusar a la gente, a sus enemigos políticos, por ejemplo, de pues el tema erótico festivo, ¿no? Pues se utilizaba también como para acusar a alguien de algo. Claro, no, y sobre todo con las mujeres. O sea, porque con los hombres podía funcionar o no, pero con las mujeres funcionaba siempre. O sea, es eso. O sea, Trump que decía, ¿podría yo estar asesinando niños en Central? Que daría igual. Dices, ya, que salga un vídeo tuyo porno siendo un furro, verás tú cómo dejan de votarte. Y con las mujeres eso funcionaba mucho y además se utilizaba como excusa. Porque, claro, reconocer
una conspiración de las mujeres de tu casa es ponerte en un nivel de debilidad que igual causa más conspiraciones. Y, por ejemplo, con las mujeres de la Casa Imperial, claro, de nuevo, yo, Claudio. Qué bien, porque cuando está charlada en el cole ya me miran con cara de... ¿Qué serie? Moríos todos, niños. Toda la parte de Mesalina, Julia y demás, como que hemos asumido que si lo dicen las fuentes es verdad. Incluso con Nerón o con Calígula. Pero claro, hay un momento en que Plinio, que es era un señor como muy conservador, pero con 2 dedos de frente, no es el científico loco que se murió en el volcán de Pompeya por ser un científico loco, sino que estaba montando una expedición de rescate. Vamos a romper una lanza en favor de Plinio. Sí, de Plinio el Viejo. Dice, claro, bueno, sí, la encerraron en una isla por adulterio y por intentar matar a su padre. Lo que sea, me suena una razón suena un más poco, razonable, sí. ¿no? Para llevar a tu hija a una isla a morirse de hambre, Y luego ves que, por ejemplo, la intentan utilizar como cabeza de lanza contra Augusto en algunas ocasiones. Entonces vemos que cuando las mujeres conspiran, lo más fácil es acusarlas de adulterio. Es que se repite siempre ese mismo canon. Claro. Cuando una mujer de la familia imperial cae en desgracia e incluso pues, se la llega incluso a asesinar, curiosamente a todas se las acusa de lo mismo, en plan, pues Sí. adúlteras, etcétera. Tenemos a Mesalina, Mesalina. que va a prostíbulos a competir con las prostitutas, a ver quién consigue más esta noche. Y luego vemos que cuando está ya cayendo en desgracia, lo cuentas en tu libro, por ejemplo, que acude a la vestal máxima, o sea, la figura más sagrada de la castidad en la religión romana. Si fuera de verdad públicamente, una mujer así de verdad, si fuera cierto, la otra le habría dicho... No puedo arriesgarme a... Ni te acerques, y de hecho ¿no? la vestal la defiende. Es decir, no es solo que acuda a la vestal. Es que la vestal va a decirle a Claudio, oye, lo de ejecutar sin juicio está un poco feo. Está feo. Es, yo qué sé, vamos a las garantías procesales y esas cosas. No puedes ejecutar a tu mujer porque te hayas inventado que te está poniendo los cuernos. Claudio, la mía dijo, eso es tu opinión. La mía es diferente. Entonces, hay una acusación... Claro, y si te crees la acusación o no va a depender mucho de cómo sea el emperador. Es decir, Nerón utiliza la misma acusación con Octavia y lo que nos dicen las fuentes es, no, pero esto es infundado. Es como, ya, pero estás utilizando la misma. Entonces, ¿por qué es Nerón? ¿No te lo crees? Porque es Nerón. Claro, porque Nerón es de los emperadores malos. Claro. Dices... Siempre decimos que ni los considerados buenos emperadores fueron tan buenos, ni los malos tan malos, y puede que hicieran más o menos las mismas cosas, pero se llevaron los malos considerados, pues se llevaron mal con la gente equivocada, que son los que escribían después la historia. Y las acusaciones, eso, contra los emperadores malos son siempre las mismas también. Las mismas. La desmesura sexual, porque además es como, bueno, si no puedes controlarte, no puedes controlar un imperio. Claro. Entonces, la moderación sexual se considera como una especie de fractal de cómo gobiernas. Si las mujeres de tu casa las acusamos de algo sexual, tal, si no las puedes controlar, si no controlas a tu propia familia, ¿cómo vas a controlar un imperio entero? Pues al final esa es la crítica que se les hace, ¿no? Al final va a lo político, o sea, lo sexual va a lo político. Y cambiando de tercio, todo aquel que ha ido a Pompeya o ha visitado el Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, ¿no? Como decíamos, con su gabinete secreto, pues habrá visto representaciones de penes a mansalva que les ponían hasta alas, lo hemos dicho, ¿no? Y seguro que ha visitado el famoso prostíbulo, ¿no? De Pompeya, que te llevan siempre. Y bueno, ¿cómo era concebida el tema de la prostitución por los romanos? La prostitución, bueno, o sea, aquí hay inciso previo. Ha habido una cierta tendencia a romantizar a la prostituta de alto nivel como si fuera libre. No. O sea, las hetairas griegas y normalmente son esclavas. Y cuando no son esclavas, aunque sean libres, el problema es que el mero hecho de ejercer la prostitución ya las deja fuera del sistema legal. Entonces no tenían protección legal, no podían casarse. La típica prostituta que se casa con el cliente normalmente tiene que inventarse una identidad nueva, que es lo que vemos en algunos juicios tipo contra Nera, de en plan, no, esta en realidad es una prostituta. Entonces no era una situación fácil y las fuentes nos hablan de muchísima violencia. Por ejemplo, en las hetairas griegas, o sea, al final es un poco el paralelismo, dicen que, claro, las hetairas tenían que beber mucho y comer muy poco. Tenían hambre. Entonces las fuentes nos hablan de que había muchas que fingían coger un pedacito y lo que hacían era un ovillo de comida con la mano para comer a escondidas. Los burdeles son terribles. Las prostitutas tenían una vida profesional muy corta, porque claro, en cuanto ya empezaban a no ser... Lo único bueno es que las enfermedades de transmisión sexual parece que eran bastante más suaves. ¿Por qué? Porque la sífilis en realidad, aunque pueda haber una variante que sea propia de Europa, la sífilis gorda viene de América. Y por lo visto hay cierta intervención de las llamas en... Bueno, señores que... que hacían cosas con las llamas, con el animal, nos referimos. Ya, si el próximo número de Despertaferro es de los primeros Sapiens, que sepáis que tenemos
como entre un 2 y un 4% de genes neandertales, ciertas poblaciones como un 6% con denisovanos, o sea, especie que pillábamos decíamos, ¿por qué no? Pero me vale. O sea, no tenemos genes de cabra porque no somos compatibles, o sea... Pero si no, tendríamos genes de cabra. Pues eso, que al final la prostitución son esclavas y incluso las mujeres libres están fuera. Otra cosa es más que cómo veían los romanos la prostitución, que es como, bueno, es como un mal necesario, que es como, tiene huevos que estés llamando cloacas a las prostitutas, pero luego estés justificando explotarlas sexualmente. Es como se veían las prostitutas a sí mismas. Cosa que nos queda muy poco, porque de nuevo no tenemos las fuentes de las señoras hablando de ellas mismas, salvo en algunos epígrafes. Y, por ejemplo, tenemos un epígrafe de una prostituta que dice, bueno, yo me hago este epígrafe a mí y a la madame de mi tal porque además yo estoy orgullosa porque yo siempre me he ganado el pan sin engañar a nadie. Que le faltaba el no como otros, te estoy mirando a ti. Y también tenemos, por ejemplo, un caso que sí que es como muy significativo. Egipto es maravilloso porque se conservan muchos casos judiciales de una madre que ya es muy vieja. Claro, las prostitutas muchas veces criaban a sus hijas para continuar porque no había otra cosa. De hecho, hay fosas comunes, siempre el infanticidio afecta más a las niñas, salvo en el caso de la prostitución. Y o sea, es una prostituta jovencita que se ha aliado con uno de los potentados de la ciudad y el potentado en un ataque de violencia la ha matado. Y la señora va a decirle, mira, yo no me puedo meter con usted porque usted es la gran autoridad y yo soy una señora vieja, prostituta y pobre, no tengo posibilidad, pero por lo menos deme algo de dinero para no morirme de hambre porque yo ya no puedo trabajar. Y la manda a esparragar. Entonces la mujer, ya desesperada porque se va a morir de hambre, acude al magistrado, a los tribunales. Y el magistrado no solo falla a su favor, sino que le echa la bronca al otro de eres la puta escoria de esta ciudad porque estás violentando a las personas más vulnerables, aprovechándote tu poder, y le condena a pagarle un 10% de sus bienes a la señora. Y dices, bueno, todavía había gente que decía, oye, esto está mal. O sea, violentar a esta gente y tal, pero en general lo que podemos esperar es que las prostitutas recibían más que daban, o sea... Sí. Y luego pues había diferentes lugares, o sea, las prostitutas que estaban en la calle, estaban detrás de las tumbas, cerca de los accesos de las ciudades. También estaban las camareras de las cauponas, que podríamos decir que era un lugar de alojamiento, comida y alojamiento, pues la típica camarera, pero que vemos que prácticamente se consideraba que estaba en su trabajo decir, sí, eres camarera, tráeme un acto de vino, pero también al final muchas veces pues les entraba en el sueldo, por así decirlo, ¿no? Sí, porque además eran esclavas. Y muchas veces es una cuestión de edad. Tú puedes ser una prostituta de lujo cuando tienes 20, cuando tienes 40 estás detrás de una tumba... Porque claro, las tumbas se situaban al inicio de la ciudad, en la vía de entrada. Y muchos son sitios grandes, entonces es un buen sitio para tener un poco de intimidad, el poder... Y de hecho es una cuestión que cuando parece que en la tarde antigüedad desaparece la prostitución, porque ya no te aparecen las fuentes, ya no te aparecen burdeles, pero sabemos que está pasando. Y una de las cosas que dicen es, los cristianos alertan contra esas mujeres que parecen, sobre todo viudas, que parecen muy castas y muy puras porque van a llorar a sus muertos y lo que van no es a llorar a sus muertos, es a ejercer la prostitución en una zona de tumbas. Porque claro, no tienen otra, no les queda otra. Pero ¿qué es eso? Que desaparezca la prostitución en la tarde antigüedad no es una cuestión real. Y luego lo sabemos, por ejemplo, hay una carta a un obispo de un monje que dice, no hombre, yo no he visto una prostituta no solo en Mérida, sino en toda la Lusitania no he visto ninguna prostituta. Y tú dices, hombre, estás un poco exagerando, pero es que además cuando ves que la carta la está escribiendo porque le han echado del monasterio por meter prostitutas en la celda... Aquí no cuadra algo. A ver, eso te dicen, no, esta señora está aquí porque estamos manteniendo una conversación filosófica. Es una amiga. Una amiga, clarísimamente. Sí. Vamos con el matrimonio. Había diferentes tipos de matrimonios, incluso de ritos, pero no todos tenían por qué estar. De hecho, la mayoría de ritos matrimoniales ni siquiera estaban ligados a lo religioso, ¿no? Que es algo que tenemos muy metidos en la cabeza, especialmente con el cristianismo, ¿no? Y otras religiones, pero háblanos un poquito de cómo funcionaba legalmente, qué consideración tenía, cómo funcionaba. A ver, para los romanos es un contrato civil. El matrimonio es lo que justifica la legitimidad de los hijos. Luego solo puedes tener un matrimonio con un hombre y una mujer que tengan derecho al matrimonio y que vayan a dar
hijos legítimos. O sea, no te puedes casar con una prostituta. Que siempre se dice, no, hombre, no te puedes casar con un hombre. Ya, pero tampoco con una prostituta. Es decir, es una cuestión de legitimidad. Y luego hay un rito religioso, pero que está más vinculado con una serie de conceptos de la fiesta y tal, porque en general vivir como si fueras un matrimonio se convertía en matrimonio. Lo que pasa es que las fiestas están bien para que la gente pueda luego dar testimonio de que eso en verdad ha pasado. Es decir, para que luego el señor no pueda decir, ya esta señora no la conozco de nada, hijos, que es la primera vez que veo a este Era una crío. exposición pública, ¿no? Ya que no había Claro, un no había un departamento de registro de bodas y de matrimonios. Claro, pues tú dependías de que tus vecinos... sepan que me he casado. Claro, y que el hijo es mío. Sí. Claro, luego también está el concubinato, que es cuando tú quieres tener lo bueno del matrimonio, tú como hombre quieres tener lo bueno del matrimonio, porque para la mujer en realidad cero ventajas. Pero no quieres tener las obligaciones. Entonces, la concubina, por ejemplo, o sea, el marido no tenía por qué reconocer los hijos de la concubina, pero sigue siendo una relación monógama. O sea, si la concubina se buscaba a otro, tenía que disolver el vínculo anterior. Y luego hay una cosa muy bonita que es el contubernio, que a nosotros nos suena de contubernio judeomasónico, pero viene del reconocimiento de un vínculo entre personas que no tienen derecho a ese vínculo. Es decir, por ejemplo, los esclavos no tienen derecho a casarse. Se puede vender a la familia por separado, pero se les reconocía un vínculo que a veces hacía que se respetase ese núcleo familiar. O se le daban ventajas, por ejemplo, si se manumitía uno de la pareja y compraba al otro, se le daban ciertas ventajas a la hora de comprarlo. Y es muy bonito porque hay muchas veces que el término de uxor, de mujer, está reservado al matrimonio, pero vemos cómo parejas que no tienen ese derecho o que son esclavos utilizan la palabra legal para referirse a su compañero, de a mí me la suda que no consideres esto un matrimonio, yo sí considero a esta pareja como mi pareja de vida. Entonces queda como bonito, pero no era un derecho. Sí. Y luego el concubinato sí que hay veces que es temporal. Por ejemplo, hay gente que hay restricciones. Alguien... O sea, un gobernador que está en una provincia no puede casarse con una mujer de esa provincia. Es una forma de... O sea, tiene que haber consentimiento en el matrimonio. Ahí el único consentimiento que conciben es que la mujer tiene que decir... Por mucho que esté amañado el matrimonio, porque está amañado, se dice que cuando a Tiberio le obligan a divorciarse de su mujer y la casan con Julia, está llorando por las esquinas no sé cuánto tiempo, pero bueno, son cuestiones políticas. Pero la mujer tiene que decir que sí. Un sí condicionado porque el que te está pidiendo matrimonio es el gobernador de tu provincia, no es un sí. Y vemos parejas que tienen un concubinato y cuando se rompe esa restricción pasan a ser matrimonio. Y ahí los romanos reconocen retroactivamente los derechos. Por ejemplo, los soldados. Los soldados no podían, hasta el siglo III, no pueden casarse. Pero vemos que están viviendo con mujeres en vínculos... Si tienes hijos, cuando ya se puede crear el vínculo legal de matrimonio, se reconoce a los hijos como legítimos. Claro, si palmaba antes, pues te veías en un lío, pero... Sí. Pero si no, claro. Los romanos son muchas veces del... Pues bueno, o sea, en general, las cosas que... siempre tenemos la idea de los romanos como muy cuadriculados. Y son muy cuadriculados, pero todo lo que se salga de la cuadrícula les parece bien. Les pasa con, por ejemplo, cosas de fluidez de género, pues los sacerdotes orientales se castran y quieren que les traten en femenino. Pues bueno. Luego hay ratas con dos patas que se aprovechan. Hay un señor rata de dos patas que dice, no, claro, tú no eres ni hombre ni mujer, luego no puedes heredar, entonces el legado que mi padre te ha dado no lo puedes tener. Y el juez... Y me lo quedo yo. Pues bueno. O cosas de, bueno, pues esta señora está viviendo con dos hombres. Pues bueno. O, pues eso. O sea, y por ejemplo... Pasa con un general que el soldado se le fugaba a dormir con la mujer 2 días de cada 3. Decía, mira, es que te voy a tener que castigar al final porque te estás fugando. Entonces lo que hace es contratar a la mujer dentro del campamento. Son muy... Ya, al final eran pragmáticos. Sí, son un... Sí. Ya, sí, esto es la idea, pero... Una cosa es la norma y otra cosa es lo que luego es la vida cotidiana. ¿No? Y los romanos son muy de... Ya está. El tema pasa. Existía el divorcio.
en la sociedad romana. Y tenemos, Pero, de hecho, un claro. bonito ejemplo maravilloso, súper romántico, con Livia, su anterior esposo, y Augusto, ¿verdad? Tenemos un caso Ya, el de súper Livia es romántico. terrible. Livia siempre pensamos en la Livia, y es como, es una señora que se casa muy pronto, tiene un hijo, mandan al marido al exilio, se tiene que ir con el marido, casi palma un par de veces, cuando vuelve dice Augusto, oye, pues ahora te quiero yo, divórciate de tu marido y cásate conmigo. Augusto, que había sido el causante de que su padre se suicidara. Y Livia estaba embarazada. Y Livia estaba embarazadísima. De hecho, se rían de Augusto, pero decían que le nacían los hijos con 3 meses. El hijo recién nacido y el hijo anterior los mandan a vivir con el padre. Es decir, luego solo se crían con ella porque palma el padre biológico. Y dices, poco aconito esta mujer. O sea, soy yo y no hubiera quedado ni uno. O sea... Y claro, y tiene que vivir toda la vida con ese señor. O sea, no hubiera llegado a los 80. Soy yo y no llega a los 80. Y el divorcio era muy fácil, pero muy fácil, rollo que podías divorciarte por WhatsApp. O sea, le mandabas a un liberto con una carta de toma, divorciada, tienes las maletas en la puerta. Dices, hostia. O te mando a casa de tu madre, Augusto con Claudia, la hija de Fulvia. No solo es que la mande con su madre cuando se rompe la alianza política, sino que encima con la humillación decir, pero te llega virgen, que no le he tocado. Y tú llevas 3 años con ella, o sea... Fatal. Que luego Augusto también debe morir. o sea, Tengo una lista. que la mujer también podía divorciarse, Sí, pero, sí. pero corría peligros como que, vale, te divorcias, pero a tus hijos, los hijos que hemos tenido, no los vas a volver a ver en tu vida. Claro, la custodia... Claro, eso era, vamos. Pero es que además la mujer no tiene vínculo legal con los hijos. Son hijos del marido. Del marido. No de ella. Físicamente y legalmente. Porque el papá pone una semillita en mamá... Y la que mamá luego, es un horno, como has dicho antes. claro, los romanos que son muy posbonistas dicen, uy, qué fallo, porque luego hay un problema de herencia. Se muere la madre y el hijo no hereda, se muere el hijo y la madre no hereda. Entonces lo arreglan con un par de decretos parche. Y además luego la herencia, o sea, las mujeres y los niños y las niñas se heredaban en condiciones de igualdad de los padres. Lo que pasa es que la dote, que es el dinero que lleva la mujer al matrimonio, es un adelanto de herencia. Entonces la mujer va con un dinero que es suyo. Lo gestionará el marido, pero es suyo. También puede gestionarlo ella. Pero el marido podía intentar quedarse con parte de ese dinero. Entonces, parte de las acusaciones de adulterio o de quedarse con los hijos es me quedo 1/3 de herencia por hijo, o si ha sido una mala pécora, me quedo parte de la dote. Entonces el marido podía jugar con cuánto dinero le costaba el divorcio a la mujer. Que claro, el hombre no. Ya solo en época tardía se ponen condicionantes. De nuevo, además, es una cuestión muy cristiana, pero se justifican, no, es por los hijos. Sí, por los hijos. Sí, sí. Y se ponen como, hay un divorcio justo e injusto. Tú te puedes seguir divorciando, pero si es un divorcio injusto, pierdes toda la dote, no puedes volver a casarte, etcétera, etcétera. Y hay cuestiones de que sea un traidor, un envenenador o que te haya azotado, porque el marido puede canearte, pero azotarte no, que es de esclavos. Y es el de, bueno, si ha intentado matarte, sí, te puedes divorciar. Gracias. Legislación. Lo agradezco. Y ya para terminar, porque a lo tonto ya hemos hecho la hora y esta gente se querrá ir a comer, que aún así se nos quedan un montón de cosas, pero bueno, es que es un tema, como he dicho antes, que tiene muchas aristas, tiene muchas... pero claro, después de todo este programa se queda la sensación de estos romanos eran unos cabrones. Vamos a hablar un poquito bien de ellos. Después de este programa, ¿sabes? Porque la parte de cometer genocidios por parte de todo el mundo... Pero eso es normal. ¿Cómo Pero- era el bueno de Gladiator? Que lo tengamos en cuenta. Cómodo. Vamos a hablar un poquito incluso bien de Cicerón, porque luego también vemos que a pesar de todo esto que hemos contado, también vemos que la gente también tenía su corazoncito, que no eran tan... Porque, por ejemplo, vemos a Cicerón también sufriendo como un perro, el pobre, porque su hija fallece en un parto, que es otro tema de los partos también, del tema del embarazo, que además se hacía esa asociación y al uno con todo para terminar. El tema del hombre va a la guerra y la mujer su guerra es el embarazo y el parto, porque moría Y muchísima palmaban gente. más mujeres que los hombres en la guerra. Seguro, o sea. Se calcula que estaba la muerte en el parto de uno de los dos está como en un 25%. O sea, eso, Fulvia teniendo 18 hijos, es una excepción, que había muchas que no pasaban del primero y nos lo encontramos en las tumbas. Hablas de algún caso de una mujer que muere con 20 años en su tercer parto ya. Con Sí, 20 años. sí. Pero bueno. Hay alguna lápida, una que claro, escribe estos libros a veces es agarrarte así al bote de helado y querer matar. Que es una niña que muere con 14 años, muere ya casada y probablemente con esa edad esté muriendo del parto del primer hijo. Y dices,
qué desagradable todo. No. Sí, porque eso es el tema de las edades que lo has mencionado, pero que a partir de los 12 años en las chicas era legal, los 14 los varones, pero claro, lo normal eran los matrimonios de 12-30. 12 años así. Ella y 30 mínimo casi él, incluso más mayor, evidentemente. Lo normal era más o menos eso, ¿no? Sí, porque los hombres no solían casarse hasta que ya tenían como su primer cargo, tal, no sé qué. Su curso y su norma, probablemente su en las clases bajas se igualará un poco más, se casará entre los 15, 16, una cosa así. Pero si vemos las fuentes, las niñas de la Casa Imperial se casan con 12, 13... Son niñas están teniendo y claro, no respetas de... Bueno, pero voy a esperar hasta los 16 para que no se muera en su primer parto. Total, tienes otra luego, si no... Es terrible. ¿Algo con lo que quieras cerrar un poquito este tema y el programa? Nada, simplemente, es decir, lo de... Bueno, está bien que nos enteremos que los romanos eran unos cabrones, pero sobre todo el ver cómo las normas... Uh-huh. Que es algo cultural, siempre tenemos que repensar qué hay detrás de esas normas. No simplemente aceptar como que está muy bien las anécdotas picantes, a mí me encantan, pero para que nos sirva a reflexionar también sobre nuestra normativa en nuestra sociedad, porque al final siempre se dice que toda la historia es historia contemporánea. Si la historia no nos sirve para reflexionar cómo es nuestra sociedad, por qué hacemos lo que hacemos, y si hay cosas que a lo mejor no son tan naturales como pensábamos, pues se queda de florero, y la historia no puede ser un florero. Uh-huh. No, y ya está. Y que sepáis que el 2% de genes neandertales. Y 0,1% de cabra. Y casi si pudiera. Pues Patricia González, ha sido un verdadero placer volver a tenerte por segunda vez en este podcast en Historias Romanas, así que bueno, ahora una tercera, espero en el futuro, porque aún así se nos han quedado un montón de cosas y luego como vas a seguir escribiendo libros y tal, pues seguirás viniendo aquí a hablar de tus libros. A menos que me caiga una maceta en la cabeza, y gracias al público por dejaros engañar. No sabíais a lo que veníais, pero aquí estáis. Bueno, el cartel lo ponía todo, o sea que ya sabía. Sí, no se ha ido nadie, pero podemos abrir turno de preguntas y eso, ¿no? Ahora después de ya tomatazos. Sabemos, sí. No le deis a los micros, que son caros, ¿vale? O sea... Pues muchísimas gracias y ahora ya nos vamos con la despedida. Gracias por acompañarnos en Historias Romanas y recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesar Augusta y escucharlo en podcast cuando y donde queráis. Podéis encontrarnos en plataformas como Spotify, iVoox y en el canal de YouTube de Historia de Aragón, así como en las redes sociales de los museos de la Ruta Caesar Augusta, de Historia de Aragón e Historias Romanas. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y os esperamos en el próximo viaje por el tiempo a la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast: Spotify, iVoox y YouTube, y en nuestras redes sociales. Historias Romanas.